Haz audio. Sí, bueno, estaba con los chicos, nos habíamos ido unos días y bueno, se nos retrasó el vuelo, así que llegamos un poco tarde. No, bueno, yo donde estaba no sentimos el apagón, nos empezamos a enterar por mensajes, por las redes sociales. Nada, fue todo muy loco. No, en Argentina normalmente se suele cortar la luz por un tiempo, sobre todo en el verano, pero no quizás un caos tan grande así. La verdad que tuvimos mucho con mis hermanos en el pueblo. Bueno, creo que no las tenemos más ya, porque bueno, las usábamos hasta que explotaban, que no se podían usar más. Pero sí, tengo muchos recuerdos. Creo que, no sé, alguna cerca del Mundial 2006, o ahí cuando éramos chicos, una que tenía con rojo, siempre recordamos con mis hermanos, pero no sé bien qué pelota era. No, dormí con la pelota no, pero sí que estábamos todo el día, bueno, con mis dos hermanos, como decía recién, más grandes, en la casa, adentro, afuera, en la canchita del barrio, por todos lados siempre estábamos con la pelota, así que bueno, a veces alguna vez nuestros padres nos han retado por jugar adentro de la casa, por romper alguna cosa, pero bueno, siempre estaba la pelota. Sí, ayuda porque bueno, sobre todo cuando sos chico, los más grandes físicamente sacan un poco de ventaja y sí, ahí en el pueblo jugaba siempre con ellos o con los amigos de ellos que eran más grandes y bueno, sí, eso te ayuda. Y sí, no recordamos bien, pero sí fueron mis hermanos con algún otro amigo seguro jugando ahí, quedó no sé, no sabemos bien por qué araña y todos ahí me empezaron a decir araña. Me parece normal porque bueno, era muy chiquito y todo el mundo me empezó a decir araña, arañita y nada, solamente en el colegio me llamaban las profesoras por Julián o Álvarez, pero después todo el mundo era araña, entonces me decían Julián y prácticamente yo no me daba vuelta, no era yo. Desde cuando me fui a River Plate, a Buenos Aires, ahí empezaron un poco a decirme Juli, al principio no sabían que me decían araña, entonces me llamaban por el nombre. Al que le sale me dice araña, bueno, Rodri, que está mucho con nosotros, que estamos todos juntos ahí los argentinos, un poco más, pero no, en general cualquiera me dice araña o algún chiste con ese tema, pero para mí muy normal. La celebración fue como en 2019, fueron dos amigos que bueno, me dijeron, recién empezaba a jugar en River, ahí estaba teniendo minutos y me dijeron, si haces un gol hoy tenés que celebrarlo así. Y nada, celebré así, justo hice un gol, fue un festejo como para ellos y nada, después quedó para siempre. No, fue siempre en los documentos de mi familia, siempre tenemos Álvarez sin tilde y nada, en las camisetas siempre lo he llevado sin tilde. Y nada, cuando lo vi en algunos lugares con el acento ahí, me pareció un poco raro, no me siento yo, entonces nada, me prefiero Álvarez sin tilde. Y no, bueno, cuando recuerdo que tengo más o menos de cuando ya era más grande, pasando los 10 años, 11 12 por ahí quizás. Y nada, un poco bueno, el Cholo, los jugadores argentinos sobre todo que han pasado por el Atlético, bueno, el Kun Agüero o momentos así, que es lo que llegaba a la televisión argentina y uno de chico, yo no pasaba tanto tiempo quizás mirando televisión o partidos, pero sí alguna de ese tipo de noticias de jugadores argentinos. No sé si más del Atleti, pero es verdad que sí, cuando hay tantos jugadores argentinos en un club, la gente se siente un poco identificada, representada. Bueno, obviamente la pasión de los argentinos sigue a los jugadores de Argentina y bueno, somos muchos en el club, entonces sí, bueno, un poco por lo que decía, somos muchos, entonces la gente no es que solo hay un jugador y por ahí se podría ver un poco menos, somos tantos que bueno, y también hay mucha gente, muchos argentinos acá en España que bueno, se acercan a alentarnos y nos demuestran su cariño. Bueno, un poco lo que me imaginaba, es como una familia, un poco lo sentí más parecido a lo que es Argentina en cuanto comparando con la Premier. Bueno, quizá un poco también por el idioma o por lo que decía que hay muchos compañeros argentinos, bueno, el técnico también argentino, entonces bueno, me sentí un poco más desde ese punto de vista. Similar todo Argentina, pero sí, como una familia, un grupo muy unido y bueno, esto de pasión, de coraje, corazón y esto,
con lo que se identifica al Atlético, bueno, desde adentro se vive un poco más. Me sorprendió, ya me habían dicho, si bien ya me habían avisado los compañeros, bueno, Griezmann, que era uno de los que me hablaba antes de que llegara al club, me decía te vas a enamorar de la gente, de la afición y nada, la verdad que eso sí. Bueno, lo primero fue yo creo Juliano, ahí el compartir en los Juegos Olímpicos, un poco él el que medio en serio, medio en chiste me decía, también en las redes había salido, nada de chiste como venía en el Atlético, el Cholo no sé qué, el Cholo esto, el Cholo lo otro, hasta que bueno, ahí en ese tiempo me llama el Cholo, hablamos, empezó a hablar Rodri, Antoine, bueno, estaba todo el día ahí con Juliano y bueno, de a poco se fue gestando todo. Leía un poco lo que me llegaba por redes sociales o por gente cercana, pero bueno, por ahí muchas veces es más lo que se dice que lo que hay y nada, es un poco como lo conté, fue después ahí al final de los Juegos Olímpicos que se fue dando todo. No, no sé, bueno, era el que me escribía, yo creo que un poco quizás mandado por el Cholo, que bueno, al ser una de las leyendas del club, que te mande mensaje a una persona tan importante así, obviamente que para un jugador es algo serio, importante, que te diga vení con nosotros, acá te van a tratar bien, la vas a pasar bien. Te vas a enamorar de la afición y todo este tipo de cosas que van sumando para que se acerque. Sí, me había hablado por Instagram y nada, sí, después del tiempo ahí por WhatsApp, pero sí, al principio por Instagram. Sí, cuando llegué, bueno, ahí la gente del Atlético me dijo que estaba mucha gente siguiendo el vuelo, toda la gente que había ahí afuera y nada, desde el primer momento sentí todo ese cariño de parte de la gente y nada, trato de devolverlo como lo hice siempre adentro de la cancha, dejando todo para llevar al Atlético a lo más alto. Nada, bueno, fue todo muy rápido como se dio, pero nada, ya lo dije que nada, en el momento yo no siento que sean dos toques. Y si fueran es muy difícil de percibirlo porque bueno, con los botines y al ser así el golpe no es algo que siento y bueno, en las cámaras después en los videos se ve que es algo muy fino, muy delicado que incluso hasta ahora muchos podemos tener dudas de que si fue o no fueron dos toques, la decisión fue muy rápida y nada, quedó ahí, la verdad que una lástima porque habíamos hecho una gran fase. Nada, se lo podríamos haber ganado ahí en los penales y nada, algo así te da mucha bronca. No, la verdad que en el momento dije, me rebalé, pero bueno, fue gol como lo festejé y nada más. También si yo lo hubiese, no había visto que los rivales se habían dado cuenta o empezaron a reclamar eso siga con el paso del tiempo, pero tampoco yo podía ir a decirle al árbitro algo si yo tampoco sabía que había hecho, si eran dos toques o no. No tenía nada claro y bueno, dije, si lo van a ver la imagen al VAR, lo van a determinar por lo que se ve en la imagen. Al final yo no sabía que era tan fino que no se sabía si sí o si no. Si eran dos toques lo iban a ver y si era un toque lo iban a ver. Es muy fino y bueno, todos tenemos la misma duda. Bueno, sabemos que es un torneo muy importante, una competición nueva, pero que nos genera mucha ilusión, mucho entusiasmo. Es un honor estar ahí representando al club, así que vamos a prepararnos para hacer un gran torneo. Sí, obviamente, bueno, esta temporada creo que quedó demostrado, si bien el mes de marzo fue muy duro porque por pequeños detalles se nos escapan eh, las copas. Estuvimos ahí hasta peleando hasta el último minuto, hasta el último momento. Fueron como dije recién, por mínimo detalle que se nos escapa, que podríamos haber ganado, incluso ni siquiera perdimos ningún partido sin mereciendo perder así para quedar afuera. Así que nada, obviamente que creo que sí, porque hay un gran grupo. Bueno, obviamente, por ejemplo, Antoine y esta Coque que hace muchos años que están, son jugadores, pero uno ya se los esperaba. Pero nada, creo que si tuviese que decir uno ahora y por la gran temporada que tuvo, Pablo Barrios. Sí, me parece un jugador muy completo, que tiene todavía mucho por aprender, por crecer, pero que es un grandísimo jugador. Yo creo que, bueno, Pedri es un jugador que ya lo conocía, ¿no? Pero me sorprendió mucho al ver
al verlo jugar contra él. Lamine Yamal también, obviamente, con la edad que tiene, está haciendo cosas increíbles, así que bueno, creo que ellos dos. Ojalá que se dé, es un grandísimo jugador, para mí uno de los mejores centrales del mundo. Bueno, compañero de selección, una gran persona. Y nada, creo que nos ayudaría mucho, que sería un gran refuerzo para el equipo. As Audio.